puede. Grabar sí, filmar no. No, filmar no, grabar sí. Porque yo quiero que, viste cuando vos grabás, te concentras en grabar, yo quiero que usted atienda, por eso. Acá está. No, había un señor que estaba grabando la clase y se desconcentraba y grabando la pared ya después, entonces no me acordé de eso. Bueno, ¿qué va a entrar para la parcial? Va a entrar, sí, de la unidad 8, capítulo 25, 26, 27 y 28. 25, 26, 27 y 28. Esos 4 capítulos van a entrar de la unidad 8. Y de la unidad 9, 30 y 31. ¿Está bien? Bueno, entonces empezamos. La unidad 8, entonces empezamos la parte cardiovascular. Esto, digamos, considerar que ustedes ya saben todo, dominan las válvulas abiertas, cerradas. Acá, página 691. Vuelvan a repasar el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? ¿De qué consta? Sístole, periodo de contracción ventricular, diástole, tiempo, periodo en que los ventrículos se relajan. Entonces, ciclo cardíaco. La misma cosa también repasar estos conceptos. ¿Qué es el periodo de contracción isovolúmica? ¿Qué es el periodo de eyección? ¿Qué es el periodo de relajación isovolúmica? Todo esto. Y el periodo de llenado. Repasar. Esto pueden ver del dibujito, ahora es más fácil de la curva presión-volumen. ¿Qué es el primer ruido cardíaco? ¿Qué es el segundo? Todo eso repasen. Después nos vamos a la página 693. Esto tienen que saber súper bien, sí o sí. Bueno, si quieren pasar. Tengan en cuenta de esta página todo lo que habíamos hablado sobre el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Pues el gasto cardíaco es el producto del volumen latido por la frecuencia cardíaca. ¿De qué depende el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Entre 4 a 6 litros. ¿Qué es la reserva cardíaca? Todo eso. ¿Cuáles son los factores que están relacionados para aumentar el gasto cardíaco? Entonces, el gasto cardíaco era volumen latido, volumen minuto por frecuencia cardíaca. ¿De qué dependía el volumen latido, volumen minuto? De la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Entonces, esto tienen que saber, sí o sí. ¿Qué es la precarga? Es el trabajo volumétrico del corazón. Casi siempre al final de la diástole, cuando el ventrículo está lleno. O sea, toda la sangre que llega al corazón
Y es precarga porque es antes de la contracción. Por eso precarga. ¿No? El aumento de la frecuencia de contracción aumenta al incremento del volumen. Esta es la ley de Frank-Starling. Después, ¿qué es la poscarga? Es la presión del músculo, ejerce fuerza contráctil para desplazar la sangre hacia la aorta. Entonces, esa es poscarga, porque es el trabajo que ocurre después de la contracción. Entonces, precarga antes de la contracción, poscarga después de la contracción. Precarga es trabajo volumétrico del corazón, es volumen. Poscarga es presión. De nuevo, precarga es volumen, poscarga es presión. Es la presión de la sangre, ¿verdad?, hacia la aorta. Entonces, poscarga. Después de qué depende la contractilidad, es la capacidad para la contracción, para modificar su longitud. Y acá habla ya de la frecuencia cardíaca. Esto tener en cuenta, ¿verdad?, de qué depende principalmente. Bien, esto ustedes ya saben todo. Capítulo 26. El capítulo 25, entonces, enfóquense en los conceptos del ciclo cardíaco, precarga, poscarga, contractilidad, todo eso. Eso es lo que les voy a estar preguntando. 26. Acá, 26 en la parte de generalidades o mecanismos relacionados a la presión arterial. Esto sí tienen que leer bien. Acá, ¿cuánto es la presión normal? Página 700, página 716. Entonces, ¿cuánto es la presión normal? ¿Cuáles son los factores que contribuyen para la presión? ¿Qué es la presión arterial media? ¿Cuánto es? ¿Qué significa? Acá. La presión arterial, voy a preguntarles, la presión arterial media es un indicador de, ¿qué van a poner ustedes? A, perfusión tisular. Sí. Sí. Interesante. Y está determinada por, tienen que saber sí o sí. ¿De qué depende la presión arterial media? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y ahí se va, y ahí para eso ustedes tienen que haber estudiado súper bien ya el capítulo 25, ¿verdad? Entonces, gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y ahí se va a mezclar todo. Por eso tienen que saber bien los conceptos. Todo esto, definiciones, toda esta parte, lean bien. Porque les va a ayudar. ¿Cuáles son los mecanismos para la regulación aguda? Y este es figura 26.4, página
717. Entonces, acá la misma cosa. ¿De qué depende la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿De qué depende el volumen sistólico? Precarga, poscarga y contractilidad. Así tienen que saber. Para todo, no es para mí nomás, le va a servir para la vida. Después vemos acá en relación a los mecanismos de regulación. Entonces, para poder mantener estable, tenemos la angiotensina 2 que viene acá, activa a la aldosterona, retiene sal y agua, aumenta el volumen, favorece el retorno venoso y ahí mantiene la volemia. La actividad simpática y vagal. Aumenta la frecuencia cardíaca o disminuye si el vago. La misma cosa acá. Este también. Figura 26.6 sería. Este, 26.6. Este tienen que saber. Figura 26.6. Entonces, por ejemplo, el cuerpo identifica que está bajando el líquido, que está bajando la presión. Entonces, ¿qué hace? Se activa el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace? A nivel arteriolar genera vasoconstricción. Entonces, esto hace que aumente la presión. Al haber vasoconstricción periférica, ¿cómo quedan las manos? Frías, ¿verdad? Por eso es lo que cuando estamos en un estado de hipovolemia, las manos quedan frías, pálidas, porque favorecen la circulación a los órganos nobles, ¿verdad? Entonces, se activa hipovolemia, primero, vasoconstricción. Por otro lado, como ya vimos, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y con eso aumenta el volumen y aumenta la presión. Fácil, ¿verdad? Entonces yo le puedo preguntar, en una situación en donde hay una disminución de presión arterial, se activa el eje que genera vasodilatación de las arteriolas. ¿Verdadero o falso? Falso. Así decís, pero después. Sí. Vamos, así quiero que respondan en el examen. Qué falso. Y así. Dios mío, doctora, por favor, más difícil. Bueno. ¿Para qué? Entonces la aldosterona favorece la reabsorción de potasio. No, falso, es sodio. Muy bien. Continuamos. Vamos a hacer este capítulo 25 y 26. La próxima vamos a hacer más, para que no se cansen tanto. Claro que sí. Bueno, dislipidemia. Tienen que saber la definición, obviamente. Cuando hablamos cuáles son las causas de dislipidemia y cuál es la diferencia primaria y secundaria. ¿Cuándo es primaria? Claro, genético. La persona ya nace con una condición que tiene una alteración, que hay una acúmula normal del colesterol. Y secundaria, nuestro día a día, ¿verdad? Comiendo cosas con grasa, fritura,
chipa, sopa, empanada, hamburguesa, vellú, asado, no haciendo caminata. Todo eso es secundaria. Entonces, saber bien las definiciones, ¿verdad? ¿Qué es la primaria? Atiendan que bien. ¿Cuándo es primaria? Genético, defecto en la síntesis de apoproteínas. Y secundaria, factores dietéticos. ¿Qué es la aterosclerosis? Ahí se acuérdense del dibujito del gatito, ese que a mí me gusta. ¿Cuál es la causa de aterosclerosis? Es la hipercolesterolemia. Específicamente, ¿qué colesterol? LDL, muy bien. Y acá, que es un factor de riesgo para varias enfermedades. Tienen que saber bien. Página 727. Y si tienen dudas, miren el video del gatito. Entonces, hay una lesión, ¿verdad? Una estría grasa, una placa ateromatosa, una lesión complicada. Esto se va formando, luego va creciendo, los macrófagos espumosos. Miren de esta página, 728, 729, ¿está bien? Ojo. Entonces, ¿cuáles son los procesos para la formación de aterosclerosis? Primeramente hay una lesión endotelial. Y ahí vemos cuáles son los factores que generan la lesión. Después que hay una migración celular. Y ahí se activan los macrófagos espumosos. ¿Se acuerdan del gatito? Después viene el acúmulo de lípidos y ya se forma la placa. Estudien bien estos 4 pasos. Después, ¿cómo se pueden manifestar la clínica de las placas ateroscleróticas? Estos 4, ¿verdad? Estrechamiento de un vaso, pueden obstruir un vaso, pueden producir trombosis o formación de émbolos, o pueden formar un aneurisma. ¿Está bien? Vasculitis. Definición, ¿está bien? Definición. ¿Qué es la vasculitis? ¿Qué es la arteritis temporal? Así, definiciones. ¿Qué es qué es una oclusión arterial aguda? Y la clínica, principalmente. Página 731. ¿Qué es la oclusión arterial aguda? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué puede tener? Esto tienen que saber, sí o sí. Puntada, palidez, frialdad, pulso ausente, dolor, parestesia o parálisis. Después nos vamos, tienen que saber qué es Raynaud y por qué se produce, que es por vasoespasmo. Página 733. Con más razón. También las definiciones, qué es un aneurisma, cuándo aneurisma es verdadero, qué es aneurisma falso,
¿Cuáles son las formas que se pueden presentar? ¿Qué es la disección aórtica? Tienen que saber. Y después la parte venosa, principalmente quiero que en trombosis, página 740. ¿Qué es trombosis superficial? ¿Qué es trombosis profunda? ¿Por qué se produce? Los factores, todo esto, lean bien. ¿Cuál es la clínica? O sea, lean bien esta página. 740. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La clínica del paciente. ¿Qué es la triada de Virchow? Este ya dieron seguramente anatomía patológica. Sí, ¿verdad? Éstasis, hipercolabilidad y lesión de la pared del vaso. Esa es la triada de Virchow. Tema de examen. Y eso. Acá de hipertensión, para terminar este capítulo. Rapidísimo, ya respondí. Atiendan bien. Lo que me gustaría que sepan es cuando hablamos de una hipertensión primaria, que es hipertensión secundaria. Esto también, ¿cuáles son los factores de riesgo no modificables? O sea, lo que nosotros no podemos controlar. Página 742. Entonces, la edad, el sexo y raza, antecedentes familiares, no podemos modificar, pero sí podemos modificar la dieta, la dislipidemia, tabáquico, alcohol, hacer actividad física, todo eso. Entonces, modificables, no modificables. Cuando hablamos de hipertensión secundaria, cuando es secundario a algo, una consecuencia de otra enfermedad, ¿cuáles son los ejemplos de hipertensión secundaria? Alteraciones de las hormonas córtico-suprarrenales, feocromocitoma, coartación aórtica, anticonceptivos orales. Sepan bien eso, porque la gente se equivoca mucho, se equivocaron mucho en el pasado en eso. Fácil. Eso nomás. Hasta ahí, por ahora. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo 27-28. El próximo... Acá lo vamos a quedar casi 2 horas. Bueno. Vamos a hablar ahora, vamos a hacer un repaso. Yo creo que con esto, capítulo 27. Bueno, acá abarca casi todo lo que tenemos que saber. Interesante. Bueno, vamos a empezar con la parte de las enfermedades del pericardio. Repasar un poquitito, tener en cuenta, ¿verdad?, lo que habíamos visto en relación a las pericarditis. ¿Qué era la pericarditis? La inflamación del pericardio. Hablamos de un cuadro agudo cuando hablamos de un curso menor a 2 semanas. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser víricas, son las causas más frecuentes. También pueden haber cuadros bacterianos, enfermedades del tejido conectivo, entre otros. ¿Cuál es la clínica del paciente que tiene la pericarditis? ¿Por qué va a venir a consultar? Dolor, después frote pericárdico y cambios en el electrocardiograma. Tienen que saber principalmente. Después la misma cosa del derrame pericárdico, página
756, ¿qué es el derrame pericárdico? ¿Cuáles son las causas? Lean bien esta parte, ¿verdad? La patogenia. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Entonces, el derrame pericárdico, entonces, una complicación del derrame pericárdico es el taponamiento cardíaco, en donde hay ya una compresión por la acumulación de líquido. Y sabemos que esto pone en riesgo la vida. Entonces, la clínica, ¿para qué es lo que pasa? Acúmulo de líquido, aumento de la estimulación adrenérgica, taquicardia, aumento de la PVC, distensión yugular, signos de shock. ¿Qué tipo de shock produce el taponamiento cardíaco? ¿Qué shock produce? Opciones: A, hipovolémico; B, cariogénico; C, obstructivo; D, distributivo. A, B o C. ¿Quién dice que es cariogénico? Levante la mano. Obstructivo. Obstructivo. Acuérdense, va a haber líquido en la cavidad pericárdica que va a impedir a ese corazón que trabaje, por eso es un shock obstructivo. Tema de examen. Bueno, entonces lean bien esta parte, chicos, de las características, la clínica del paciente, el diagnóstico. ¿Qué es la pericardititis? ¿Alguien se acuerda qué es la pericardititis constrictiva? Constrictiva. El derrame pericárdico es cuando hay líquido dentro de la bolsa del pericardio que impide que el corazón se contraiga. ¿Ok? Está bien. En la pericarditis constrictiva, ¿qué es lo que pasa? Este pericardio sufrió algún proceso inflamatorio. Una de las causas más comunes es la tuberculosis. ¿Qué hizo? Hizo que ese pericardio se engruese. Entonces, ese engrosamiento pericárdico también se comporta como si fuese un taponamiento, un derrame pericárdico. Entonces, se forma un tejido cicatrizal, fibroso, calcificado, y esta manera también afecta, interfiere con el llenado diastólico. Entonces, tengan en cuenta, ¿verdad? Que muchas veces puede que no haya mucha cantidad de líquido, ¿verdad? Como un derrame pericárdico severo, pero de igual manera va a afectar la hemodinamia al tener esta clínica. Entonces, lean bien también esta parte. Bueno, enfermedad arterial coronaria. Esto es lo que me gustaría que lean bien. ¿Cuál es? Si nosotros hablamos de un proceso de isquemia, ¿qué es lo que se caracteriza? ¿Qué isquemia coronaria? Cuando yo digo isquemia coronaria, ¿qué es lo que yo estoy diciendo que pasa? Hay ¿qué pasa? Que cuando yo digo, sí, ¿cuál es qué sería para entenderlo bien? O sea, hay un proceso de isquemia. ¿Qué es lo que está habiendo en ese tejido? ¿Qué no está habiendo?
tejido, no está yendo una circulación, oxígeno, o sea, hay un hipoflujo, ¿verdad? Una reducción del flujo sanguíneo coronario. ¿Por qué digo esto? Porque ahí, importante, en aquel entonces hablamos de eso, por eso es que hay muchos tipos de infarto, porque no solamente puede ser obstrucción, o sea, puede haber que el paciente esté cursando con un proceso en donde haya un aumento en el requerimiento y no tenga la demanda, igual va a haber isquemia, ¿está bien? Por eso quiero que aprendan bien este cuadro, figura 27.4. ¿Cuáles son los factores que determinan que haya buen suministro de oxígeno? Primer punto, la permeabilidad del vaso coronario. O sea, si el vaso coronario está obstruido, así como estábamos hablando, si tiene una placa 70, 80, 30%, el flujo en ese vaso va a estar disminuido. ¿Ok? Entonces, 1. 2. Si hay, por ejemplo, una compresión de la pared, qué sé yo, si tiene un miocardio muy engrosado, eso puede comprimir el vaso, claro, entonces también puede haber una disminución del suministro de oxígeno, claro. Después habla del tiempo de llenado diastólico. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la diástole? ¿Qué pasa? Muy bien, acuérdense, en la diástole es cuando el corazón se nutre. Entonces, si el paciente está muy taquicárdico, ¿va a tener un buen periodo de nutrición? No, porque no va a haber un periodo de llenado como tal. Se va a estar simplemente bombeando. Entonces, por eso son los factores que afectan el suministro de oxígeno. ¿Y cuáles son los factores que aumentan la demanda o tienen que ver con la demanda? El consumo, en otras palabras. La contractilidad, la frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca cuando está alto, aparte de que nos vamos a tener un buen llenado diastólico, también vamos a requerir mayor cantidad de oxígeno para ese corazoncito. Por eso es que las personas cuando están muy taquicárdicas suelen tener dolor de pecho, ¿verdad? Porque no están teniendo un buen llenado diastólico y también requiere, ¿verdad?, mayor cantidad de nutrientes. Después ya las relaciones de la pared, la precarga, la cantidad de sangre que llega, y la poscarga, el bombeo. Tienen que saber, les voy a preguntar, para la vida. Bien, después nos vamos a enfermedad aterosclerótica como tal, repasar un poquito estos conceptos, ¿verdad?, de placa estable, placa inestable. Entonces la placa fija estable es la placa que obstruye el flujo sanguíneo. La inestable es la vulnerable, alto riesgo, que puede romperse, producir una adherencia plaquetaria y formar un trombo. Después, sobre los tipos de, cuáles son las formas del síndrome coronario agudo, ustedes saben. ¿Cómo se puede presentar un síndrome coronario agudo? Muy bien, eso tienen que saber bien. Las características de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos relacionados a síndrome coronario agudo? Primero, supra, ¿verdad? Después, inversión de la onda T, ¿verdad?, con infra o no, y una onda Q patológica. Solamente eso. Nada de PR, onda P, nada de esas cosas, ¿sí? Ni ritmo nodal, ni nada de eso, ¿eh? No, es secreto. Secreto.
Bueno, después repasar un poquito también los conceptos de los biomarcadores séricos, cuáles son las troponinas. Esto también lean bien, cuánto tiempo, a partir de qué tiempo se eleva, 3 horas, cuánto tiempo puede estar positiva. Y ayuda obviamente al diagnóstico, ¿verdad? Porque si viene un electro sin supra, troponina positiva, ¿qué es? Troponina positiva. Un infarto sin supra. Troponina negativa, angina inestable. Muy bien. Eso, fácil, fácil. Después, ¿qué pasó? Pero hace una semana, salió las nuevas guías del Colegio Europeo que habla de la relación de la ansiedad con la enfermedad cardíaca. O sea que estamos relacionados. Juntito. Porque, bueno, vamos a profundizar después el miércoles de tarde, vamos a hablar de esto. Bueno, esto también estudien, vean cuáles son las fisiopatologías, qué es lo que ocurre en el contexto de un paciente con una angina inestable o un infarto sin elevación del ST, y las características también del dolor. Esto y esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Hay una placa que se rompe, obstrucción de la angina inestable y del infarto sin. ¿Y cómo es el dolor? Un dolor en reposo, dura más de 20 minutos, intenso, prolongado. Tengan en cuenta. ¿Cuáles son las clases de angina? Si es clase 1, de nuevo inicio, clase 2 o clase 3. Entonces, básicamente, ¿verdad? ¿Cuál sería el hallazgo electrocardiográfico en relación a un paciente con una angina inestable o un infarto sin depresión del ST o cambio de la onda T? Muy bien. Lo mismo, lean toda esta parte del infarto con la fisiopatología, de qué ocurre, cómo es el dolor, intenso, constrictivo, aplastante. Los dolores atípicos también que mencionan. Y eso. Después, esto también tengan en cuenta, ¿verdad? La definición de cuando hablamos de un paciente con una angina estable. Hablamos de una obstrucción coronaria fija. También sepan. Después de las miocardiopatías, quiero que lean bien la definición, ¿verdad? Y la clínica, definición clínica, de la miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? Cuando hay una hipertrofia ventricular en ausencia, ¿verdad? De otras causas que la generen. Entonces hay un engrosamiento desproporcionado
que es una causa autosómica dominante. Los pacientes pueden ser asintomáticos y generalmente es disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo, intolerancia al ejercicio, síncope y arritmia. Esta es la clínica de ellos. Después, también la parte de qué es la miocardiopatía dilatada, cuál es la clínica del paciente y qué es la miocardiopatía restrictiva. La misma cosa, definición clínica, ¿sí? Esos tres que quiero que aprendan, solamente esos tres por ahora. Después, también la misma cosa, la endocarditis. La definición que es la endocarditis, cuáles son los factores de riesgo de la endocarditis. ¿Cuáles son los gérmenes principales que pueden producir la endocarditis? Y la clínica del paciente también. Estos tres. Diagnóstico, factores de riesgo, causas y clínica. Continuamos en el capítulo 27. Seis filas. ¿No? 30 puntos. No creo que haga 30 preguntas. Bueno, cariopatía valvular. Bueno, cariopatía valvular. Bien, atiendan acá. Valvulopatías. Obviamente. Definición. ¿Qué es la estenosis mitral? ¿Cuáles son las causas de la estenosis mitral? ¿Cuál es la clínica de la estenosis mitral? ¿Qué es la estenosis mitral? ¿Qué es la estenosis mitral? Ahí no sé todo. Estenosis es que no se puede abrir. Insuficiencia, no se puede cerrar. Entonces, estenosis mitral, estenosis aórtica. Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. Diagnóstico, o sea, definición, causas y clínica. De los cuatro. Regurgitación, FA. De las valvulopatías, ¿cuál era la que tenía más signos semiológicos? De los cuatro. Tema de examen. ¿Cuál es el que tenía más signos? Así yo les dije que la cabeza se movía, que la úvula se movía. La insuficiencia valvular aórtica es lo que tiene más hallazgos físicos en el examen físico.
tiene el pulso de Corrigan, el signo de Muset, el pulso de Quincke, el pulso de martillo hidráulico, Austin Fleet. Año que viene van a quebrantarse más con esto, ¿no? Sepan, lean. Qué bien. Bueno, insuficiencia cardíaca, obviamente tienen que saber la definición. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Acá, esto usted le dije lo que lean al comienzo, van a leer otra vez qué es precarga, qué es poscarga, qué es contractilidad, para volver a repasar, ¿verdad? Es lo que quiero que sepan bien. Figura 27-22. Este es así, el resumen del resumen. Entonces, paciente con insuficiencia cardíaca derecha, va a haber congestión de tejidos periféricos, edema, congestión del tubo digestivo, anorexia, molestias, pérdida de peso, congestión hepática. La parte izquierda ya tiene que ver con el gasto cardíaco o con la congestión pulmonar. La parte pulmonar, ortopnea, disnea paroxística nocturna, cianosis y acá también intolerancia lactiva. Entonces, si yo les pregunto, ¿verdadero o falso? Y si es falso, justifique. Anorexia, molestias gastrointestinales, pérdida de peso, están relacionados a ICC izquierda. Falso, que corresponde a ICC. Eso nomás. Disnea paroxística nocturna está relacionado a ICC izquierda. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Así nomás. Fácil. O si no, le pongo así el esquema y esté completa. Este también, este es el resumen de todo también, 27-24. Acá habla de todos los sistemas que están activados en el contexto, ¿verdad?, del mecanismo compensatorio de la activación de la ICC, ¿verdad? Entonces hay un bajo gasto, se activan los reflejos simpáticos, vasoconstricción, entonces se activa el eje para aumentar el volumen, aumenta la precarga, genera remodelado cardíaco y así sucesivamente. Después, por último, sí, falta. Tienen que saber la clínica, obviamente, ¿verdad? Que es la clínica, fatiga, debilidad, retención de líquido. Por eso, si ven el cuadro, ya van a saber bien.
Shock. ¿Qué es el shock? ¿Cuántos tipos de shock hay? Sí, 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 sí. ¿Qué es el shock cariogénico? ¿Por qué se produce? ¿Qué es el shock hipovolémico? ¿Qué es el shock? Estos son todos hipovolémicos todavía. Hipovolémico. Lean bien la definición. ¿Qué es el shock distributivo? ¿Cuáles son los tres tipos de shock distributivo? Neurogénico, anafiláctico, séptico. ¿Qué es el shock séptico? ¿Qué es la septicemia? Sí. ¿Qué es el shock obstructivo? ¿Qué es el shock obstructivo? ¿Cuáles son los ejemplos de shock obstructivo? Hasta ahí, por hoy. Mañana vamos a continuar. Sí. ¿Y ahora? Ahora mejor. Un ratito porque estoy con dos computadoras y yo creo que eso es lo que hace. Hola, ¿qué tal? ¿Y ahora qué tal? ¿Mejor? Perfecto, profe. Qué suerte. Tudo certo. Ok, bueno, pues vamos a empezar entonces. Bueno, chicos, vamos a continuar nuestro súper repaso. Nos habíamos quedado ayer en la parte de, en el capítulo 27, si no me equivoco. Hoy vamos a continuar la parte del capítulo 28. Así como estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Cuáles son los puntos que me gustaría que tengan en cuenta. Bueno, vamos a hablar un poquito de las alteraciones del ritmo cardíaco. Ahí me llegó un mensaje. ¿Todavía tengo eco? No, profe. Ah, bueno, pensé que era por eso, porque no me llegó el mensaje. Porque ya silencié la otra com. Bueno, continuando. Entonces, acá, importante repasar un poquitito. Acá nuevamente en este capítulo. Nuevamente hablan, ¿verdad?, de lo que nosotros habíamos visto en relación al funcionamiento, qué es el nodo sinusal, qué son los haces, qué es el nodo AB. Entonces, repasar un poquitito cuáles son el papel que cumplen. Esto tienen que leer siempre el potencial de acción, esto ya habíamos visto, cuando vimos generalidades también. Tengan en cuenta para poder entender bien. Y esto que nosotros ya hemos hablado cuando vimos generalidades de electro, entonces, ¿qué significa la onda P? ¿Qué viene a ser el segmento PR? ¿Con qué implica el complejo QRS, ¿verdad?, desprotección de los ventrículos, y qué implica la onda T, que es el periodo refractario absoluto, que es el periodo refractario relativo. Entonces eso también es importante porque, como vimos, tiene relación para la génesis de las arritmias, ¿verdad?
Bueno, y acá nuevamente está este esquemita que justamente les pregunté en el parcialito y nuevamente me gustaría que tengan en cuenta. Entonces, que cuánto mide, repasar un poquitito la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, nuevamente acá repasar el concepto, ¿verdad?, de que tiene que ser isoeléctrico, o sea, al mismo nivel de la línea de base. Acá la onda T, cuando yo les pregunte, entonces onda T siempre tiene que estar positiva y la onda U. Entonces acá, nuevamente, onda P, que implica despresión auricular, que es el complejo QRS, despolarización de los ventrículos, y que implica la onda T, repolarización de los ventrículos. Esto también es importante repasar un poquitito. Esto ayer habíamos hablado luego en relación a los tipos de angina. Bueno, y acá empezamos con la parte de los electropatológicos. Acá empezamos con los electropatológicos que tenemos que estar viendo. Principalmente tengan en cuenta, ¿verdad?, cuál es el mecanismo. Esto habíamos hablado que el mecanismo más común para la génesis de las arritmias tiene que ver con lo que es la reentrada. Este esquemita que habíamos visto en la clase es que lo normal es que venga, ¿verdad?, se transmita el potencial de acción, pase por los dos segmentos y luego siga transmitiéndose, ¿verdad? Y la presencia de este y de este, la presencia de ambos, por decir así, ambas corrientes, hace, ¿verdad?, impide que pueda haber un nuevo ingreso. O sea, es como si fuera que le está, ¿cómo se llama?, inactivando, bloqueando, esa es la palabra, bloquea el acceso de esta corriente. Sin embargo, cuando tenemos alguna lesión a un tejido fibrótico, alguna alteración electrolítica, entonces hay esta transmisión del impulso se ve cortada, entonces esta línea vuelve a subir y nuevamente genera un potencial de acción. Y esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad?, en relación en qué momento, ¿verdad?, cuando hay el periodo refractario relativo. Bueno, de las arritmias, repasar un poquitito, principalmente los conceptos, ¿verdad?, de qué es una bradicardia sinusal. Entonces hablamos de una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, pero que hay una onda P que antecede a un complejo QRS, y este intervalo PR tiene un valor normal, ¿verdad?, de 0,12 a 0,20. O sea, hablamos de 3 a 5 cuadraditos. Después también el otro concepto importante, ¿verdad?, que es la taquicardia sinusal,
cuando tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y siempre presente una onda P antes que un complejo QRS. Después me gustaría que tengan en cuenta así algunas arritmias principales, acá las de origen auricular, repasar un poquitito lo que es la fibrilación auricular, que es el aleteo o flutter auricular. Acuérdense, el aleteo flutter se caracteriza por una frecuencia de 240 a 450 y sabemos que ambas arritmias no existe, o sea, no se encuentra presente la onda P. Por eso la importancia y que tanto hice hincapié en aprender a hacer un informe electronormal. Entonces, si nosotros seguimos ese esquema, entonces a partir de identificar ritmo, sinusal o no, veo o no veo ondas P. Entonces ya no veo ondas P, entonces ya no es un ritmo sinusal. Ahí ya tengo que ver, estoy en qué tipo de arritmia. Tengo una frecuencia 240 a 450. Tengo imagen similar a diente de serrucho, entonces probablemente sea un flutter o aleteo. Y si veo que son también, vamos a encontrar como las ondas F mayúsculas, ¿verdad? Y si veo acá cómo se ven justamente las ondas F mayúsculas, los dientes de sierra. Sin embargo, si veo como líneas oscilantes, ¿verdad?, pequeñas, ondas F minúsculas, que es la fibrilación auricular. Esos dos me gustaría que aprendan bien, tengan en cuenta ahora. Después ya para los demás ya tendrán tiempo, pero por lo menos esos dos me gustaría que tengan en cuenta. Así también de las arritmias ventriculares. Entonces las supraventriculares, básicamente la FA y el aleteo o flutter. De las arritmias ventriculares, así también para identificar o aprender el concepto de lo que es una taquicardia ventricular. Vemos ahí un QRS ancho. La frecuencia puede ser de 70 a 250. Y también el aleteo o fibrilación ventricular, que vemos acá que son como también oscilaciones, o sea, no se puede identificar un complejo QRS como tal. Entonces, justamente tiene una forma sinusoidal con grandes oscilaciones y la frecuencia es de 150 a 300. Después, por último, ya de estas partes de los electropatológicos en relación al ritmo, ver un poco la parte de los bloqueos. Acuérdense cuando hablamos de un bloqueo AB de primer grado. Entonces, siempre tengan en cuenta, bueno, casi no hay ojito. Entonces, tengan en cuenta, ¿verdad? Siempre que haya una onda P que conduzca un complejo QRS, o sea, hay una P y un complejo QRS, un bloqueo AB de primer grado. Lo que nosotros tenemos en este bloqueo es la presencia de un PR prolongado. Por eso es lo que tanto le insistía, ¿verdad?, en identificar, en aprender, ¿verdad?, cuál es el valor normal del intervalo PR. Entonces, cuando ustedes ven que está prolongado, ya saben que es un bloqueo. Entonces, como saben, lo normal es que tengan que valer 0,12 a 0,20. Entonces, más de 0,20 o en términos más sencillos, más de 5 cuadraditos, ya estamos ante un bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de segundo grado, o sea, acá tenemos el dibujito. Entonces, en el bloqueo AB de primer grado, entonces nosotros tenemos una onda P que conduce seguidamente un complejo QRS. Pero acá tenemos un intervalo PR prolongado, mayor a 0,38. En el bloqueo AB de segundo grado tenemos dos tipos. Cuando hablamos de un bloqueo AB de segundo grado, ya tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una onda P
que no va a conducir, o sea, que no va a estar seguido de un complejo URS. Y ahí ya vemos, en el caso del MOVIX 1, ¿se acuerdan que había un alargamiento progresivo hasta que de repente uno deja de conducir? Y en el MOVIX tipo 2, el intervalo PR prolongado y bruscamente uno deja de conducir. Y en el bloqueo AB tercer grado hay una disociación, ¿no? Cada uno late a un ritmo distinto. Esto voy a mostrarles después otra vez el electro para repasar. Bien, después la parte de respiratorio. Esto vamos a hacerlo también, como les dije, traten de leer después de su parcial de fármaco, traten de leer un poquitito. Vamos a hacer como un taller sobre las infecciones respiratorias, así para repasar otra vez los conceptos. Bueno, de respiratorio es importante repasar el concepto, cómo están constituidos, cuáles son sus funciones, cuáles son los órganos de conducción, los encargados de la respiración como tal. Acá nuevamente, como vimos, cuál es el fenómeno activo, ¿verdad? Cuál es el pasivo, la inspiración, la expiración, los conceptos de intensibilidad pulmonar. Y este cuadro sí me gustaría que se tomen su tiempo, porque les va a ayudar bastante para poder comprender algunas patologías, las patologías pulmonares. Entonces, ustedes hicieron su trabajo. Entonces, ¿qué es volumen corriente? ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? ¿Qué es el volumen de reserva expiratoria? ¿Sí? Traten de aprender bien estos conceptos. Eso es lo que me gustaría que enfoquen bien para el parcialito. En la parte de infecciones, hasta acá sería para el capítulo 29 y 30. Después lo vamos a dejar para la tercera. Bueno, acá entonces repasar el concepto de las infecciones respiratorias. Cuando hablamos de un resfriado común, cuáles son las características del resfriado común, cuáles son las principales épocas que suelen ocurrir, cuál es la particularidad, ¿verdad?, que tiene el virus del resfriado común en comparación a la gripe, ¿verdad? Tengan en cuenta que principalmente el resfriado común suele ser transmitido a partir de la contaminación de las manos, ¿verdad? Entonces, los dedos son los principales medios de propagación. Así también la clínica del paciente y los gérmenes, obviamente, tienen que saber. La misma cosa, la rinosinusitis, repasar un poquitito cuáles son los conceptos. Entonces, básicamente hablamos de una inflamación de los senos nasales, cuáles son las causas, ¿verdad? Generalmente están asociados a un cuadro respiratorio superior previo, en algunos casos también pacientes que tengan cierta predisposición, por ejemplo, la presencia de pólipos, también puede ser paciente que tenga estos cuadros crónicos. Y como les dije, en relación a la gripe, ¿cuál es el principal germen? La familia Orthomyxoviridae, cuáles son sus características, cuál es la patogenia. Acá es muy interesante, ¿verdad?, recordar un poquitito el concepto de por qué estos cuadros están tan asociados, o sea,
los pacientes tienen a continuación infecciones, sobreinfecciones, mejor dicho, ¿verdad? Debido a que ataca las células, genera una afectación, un daño, ¿verdad?, de ese epitelio. Entonces, esto hace que al verse afectado la barrera, entonces hay mayor predisposición y mayor facilidad para una sobreinfección bacteriana, que justamente es una de las formas de presentación. Acá también repasar un poco la clínica. Esto vamos a volver a ver la semana que viene en la práctica. Después las neumonías, obviamente saber bien la definición, cuáles son los gérmenes, cuando hablamos de principalmente el concepto, porque esto es muy importante, la diferenciación de un cuadro típico o de un cuadro atípico, porque los gérmenes son diferentes y por ende el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, tener en cuenta, ¿verdad? Las neumonías típicas, hablamos en el contexto de que son cuadros infecciosos respiratorios, que estos se multiplican fuera de las células de los alveolos y causan inflamación y exudado. Y las neumonías atípicas generalmente están asociadas ¿a qué? A las infecciones víricas y micoplasma. Entonces, eso tienen que saber. Y generalmente estos afectan el tabique alveolar y el intersticio pulmonar. Entonces, acá muestra la diferencia de esquemita que vimos. Obviamente mi dibujo que yo hice en clase era 1000 veces mejor, pero bueno, tenemos que concentrarnos con esta imagen del libro. Vemos acá entonces el esquema, ¿verdad? Serían los alveolos, están con bastantes exudados y es lo que hace que el paciente tenga tanta semiología pulmonar, que tenga tanta expectoración, tenga los ruidos patológicos en el pulmón que ustedes años que vienen van a ir aprendiendo más a profundidad. Y acá vemos, ¿verdad?, por qué el paciente que tiene un cuadro atípico tiene principal afectación de la parte del tabique o intersticial. Entonces, otro concepto. Entonces, primera pregunta, saber bien las definiciones, ¿verdad? ¿Qué es una neumonía? ¿Cuándo? ¿Qué es una neumonía típica? ¿Quién causa? ¿Qué es una neumonía atípica? ¿Cómo se produce? ¿Quién causa? Y hay un concepto. Por otro lado, también tener bien establecido, porque también hace toda la diferencia en cuanto a agente etiológico y por ende el tratamiento, es cuando hablamos de una neumonía en la comunidad y cuando hablamos de una neumonía intrahospitalaria. Entonces, la comunidad hablamos cuando el cuadro clínico se inicia fuera del hospital, o sea, el paciente que presenta este cuadro, ¿verdad?, se diagnostica, sería por fuera, o sea, o dentro de las 48 horas que siguen al ingreso. Y así también no haber estado internado en los 14 días previos. De lo contrario, si ocurre dentro de después de las 48 horas, ya estamos ante una neumonía intrahospitalaria. Entonces acá también nuevamente repasar cuáles son los gérmenes más comunes, la neumonía de la comunidad, cuáles son los gérmenes principales asociados a la neumonía intrahospitalaria. Eso tienen que saber bien. Así también otro tema que tienen que enfocar bien, tener una lectura bien detallada en relación a cuáles son los mecanismos de defensa que nosotros tenemos en la tabla 31 que menciona, ¿verdad?, cuáles son los mecanismos de defensa que nos protegen contra los agentes infecciosos, ¿verdad?, y qué es lo que pasa, o cuáles son los que afectan, ¿verdad?, que hacen que una persona pueda tener mayor predisposición a tener estas infecciones. Y de la neumonía neumocócica en particular, tener en cuenta también que se caracteriza por tener 4 etapas. Entonces acá tenemos este esquemita más fácil. Entonces la primera etapa
existe lo que vendría a ser un acúmulo de líquido rico en proteínas, que es lo que nos orienta que estamos en la fase edematosa, edema. Luego hay una aparición, ¿verdad? Un acúmulo de sangre, específicamente la llegada de los glóbulos rojos, y es lo que de los eritrocitos, y es lo que le da este aspecto de hepatización roja. Luego tenemos la siguiente etapa, 2 días o más después, donde ya aparecen en este caso los macrófagos y generan lo que viene a ser la fase de hepatización gris. Y luego tenemos la fase de resolución. Así también tener en cuenta la clínica de estos pacientes. Acá nuevamente la neumonía atípica, principalmente asociado a micoplasma, virus, clamidofila o clamidia pneumoniae. Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, doctora, estamos aquí. Bueno, Sí, profe. Me salió un poquito cortado el audio, pero no creo que sea mi internet nomás. Bueno, entonces sí. Pensé que estaba hablando sola. No, bueno, estamos aquí. Bueno. Así sí. Bueno, continúo entonces. Bueno. Muy bien, veo muchas manitos. Tuberculosis, chicos. Importante, sabemos que es una enfermedad que sigue siendo endémica en nuestro país, sigue siendo causa importante de mortalidad y así también de morbilidad. Repasar un poquitito, tener en cuenta, ¿verdad?, que es causado por el Mycobacterium tuberculosis, sus características que son aerobias, delgadas, con forma de bacilos, que no forman esporas, son bacilos ácido resistentes, que normalmente está asociado a los cuadros en el ser humano, es el Mycobacterium tuberculosis hominis. Y acá, ¿verdad?, otro punto muy importante también en relación al AVIUM, ¿verdad?, generalmente están asociados a los cuadros en pacientes con inmunosupresión, y al igual que, como vimos entonces, de la patogenia, tener en cuenta, así como les dije, del resfriado común, de la gripe o influenza, también es muy importante aprender bien, ¿verdad? Porque estos chicos, como siempre les suelo decir, esto ustedes aprenden bien ahora, ya queda para ustedes, para la vida, porque esto es un tema que todo médico tiene que manejar. Entonces, recordar un poquitito que el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad?, se transmite, se disemina en la forma aérea por partículas diminutas que son eliminadas, ¿verdad?, que son por parte de las personas que presentan tuberculosis activa. Entonces, las gotículas se evaporan y se quedan ahí los microorganismos suspendidos en el aire y circulan con la corriente, ¿verdad? Por eso que vivir en hacinamiento o confinamiento es un factor de riesgo para padecer. Acá también es muy importante hablar de la patogenia, ¿verdad?, principalmente cuáles son las células, ¿verdad?, principalmente que están relacionadas, por decir así, a esta enfermedad. Hablamos entonces de los macrófagos, ¿verdad?, que son las primeras células. Yo les pregunto, ¿cuáles son las primeras células afectadas? Macrófagos, ¿sí? Tienen que saber. También tienen la particularidad, ¿verdad?, una vez que generan este tipo de hipersensibilidad, producen tipos de necrosis, una necrosis gaseosa, también pueden producir cavitación. Acá también tengan en cuenta, ¿verdad?, los conceptos, ¿verdad?, de qué es un foco de Bond, qué es un complejo de Bond. Cuando hablamos de tuberculosis primaria, ¿qué es la tuberculosis primaria progresiva?
¿verdad? Aquí hablamos de tuberculosis miliar, ¿verdad? Que viene a ser cuando la tuberculosis erosiona un vaso sanguíneo, se disemina por vía hematológica, entonces estas lesiones también van a otros órganos, ¿verdad? Y en el pulmón mismo adquieren una forma pequeñita, ¿verdad? Como semillas, por eso se llama miliar. El diagnóstico también, para tener en cuenta cómo se hace, qué se pide. Yo creo que esto micosis vamos a dejar. Cáncer, ¿sí? Acá en micosis, saber simplemente, ¿verdad? Pueden repasar cuáles son, ¿verdad?, los cuadros micóticos que pueden causar cuadros respiratorios, la histoplasmosis, la cocidomicosis, la blastomicosis. Recordar que, conceptos así grandes, ¿verdad? Recordar que la blastomicosis, principalmente la histoplasmosis causa cuadros pulmonares, la cocidomicosis, aparte de cuadros pulmonares, también puede causar cuadros en piel, y la blastomicosis también puede causar, aparte de cuadros pulmonares, también puede causar cuadros en piel, y también hablamos de una afectación en testículo, óseo, ¿verdad?, entre otros, mutantes, piel, hueso o próstata. Bueno, el cáncer pulmonar, chicos, me gustaría que enfoquen principalmente en los dos tipos de cánceres más frecuentes. Ustedes estudiaron todo, la anatomía patológica, repasar un poquitito, ahora el carcinoma espinocelular, principalmente en quienes es más común, mujeres, varones, está relacionado aquí al tabaquismo. Entonces, eso también para tener en cuenta. La adenocarcinoma también, para las características principales. Y la clínica de los pacientes. Bueno, yo creo que ya da. ¿Qué dicen ustedes? Besito. Por favor. Bastante coisa, né, doutora? Bueno, chicos, entonces escriban acá sus nombres en el cuadrito de mensajes. Entonces les voy a considerar la asistencia, ¿sí? Doutora, creio que tem companheiros que levantaram a mão ali. Ah, sí. ¿Quién levantó la mano? Ah, no, aplauso me parece. Creo que es aplauso. Bueno, Doutora, entonces chicos, nos vemos. Perdão, desculpa interromper, doutora. Sumiu o meu... Sim. Eu não tenho chat aqui para eu escrever. A senhora me dá presença? Thaisa, não sei, sumiu aqui, não está aparecendo. Sim, claro, sim. Doutora, outra coisa... Sim, não te preocupes. Em nome da turma, doutora, eu quero agradecer a senhora por essa aula online, né, por esse repasso online, que nós estamos aí apurados com farmacologia, então agradecer a compreensão, a senhora está sempre, né, fazendo o que pode por nós, e eu quero agradecer em nome da turma. Doutora, conjunta, chicos. Te escucho. Só para aclarar aqui, eu e Letícia estamos no computador juntos. Eu botei o meu nome e o dela aqui, tá bom? Gracias, doctora. Sin problema. No se preocupen por eso. Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes. Traten de repasar la parte de infecciones pulmonares, así para poder aprovechar los casos clínicos, y traigan sus cuadernillos para poder considerarles todo ya para la parcial. ¿Está bien? Éxito para su examen del
viernes y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, doctora. Gracias.